a todos? Muy, pero muy buenos días. Damos comienzo a este programa titulado Tiempo de Retorno. Hoy un programa especial, en un día especial como lo es hoy el día 2 de mayo, 2 de mayo, desde Córdoba, Argentina, el pastor Enzo Domínguez quien les habla. Le doy la bienvenida a todos aquellos que ya se han sumado, que ya estén conectados con nosotros. Algunos puedo verlo como, por ejemplo, Adrián Ilarza, desde Coquín, que es allá uno de los pastores de la iglesia de la comunidad de fe de Cosquín, ya está presente diciendo buen día, bendiciones, Pastor Enzo. También agradezco a Cristian Codini, está allí conectado, y otros más que están allí, que no puedo ver aquí los nombres, pero los que ya estamos conectados, y iniciando este programa que tiene que ver con la parte de abajo aquí, que usted podrá leer ahora, que vamos a hablar de una porción de la Biblia. En realidad son dos porciones semanales juntas en esta semana, que nosotros le llamamos a cada una de esas porciones, le llamamos, o sea, en hebreo se dice para allá, pero para que quede claro, porción para aquellos nuevos que están allí de aquel otro lado y comparten con nosotros. Desde Levítico 16 hasta Levítico 20-27 es la porción, las dos porciones que vamos a compartir en esta mañana, en este día sábado, donde a todos los conectados les deseo un Shabbat Shalom realmente de mucha bendición. Recordándoles a todos que la palabra Shabbat no quiere decir sábado, no tiene nada que ver, es muy parecida, pero no tiene nada que ver. Shabbat es un día de reposo, Shabbat es el día escogido por el Señor, el día que nosotros tenemos que saber apartarlo y consagrarlo para el Señor. Cae sábado, porque es el día séptimo de la semana, y en nuestro idioma es medio parecido, por eso se dice, cuando decimos Shabbat, muchos lo identifican con el sábado. Pero ya hemos pasado el mes pasado por alguna de las fiestas como panes sin levadura, perdón, y hemos visto que tuvimos dos Shabbat, que uno cayó el día jueves y el otro cayó el día miércoles, o sea que no tiene nada que ver Shabbat con sábado para esto. Bueno, decía que hoy vamos a compartir estas dos porciones bíblicas que son muy, pero muy interesantes, tienen muchísimo para hablar, y vamos a hablar, voy a hacer el programa como lo hago siempre, en una modalidad básica, invitándolos a todos ustedes a que aquellos que quieran verlo con profundidad al tema puedan ingresar a la página de retorno.tv, y en aquella página usted podrá tener muchos de estos estudios que yo estoy dando con otros profesores que en el caso que siempre lo invito a que lo vean, al doctor Horacio Corneli, porque entrando en la página de retorno, usted busca en la parte de arriba, en la página donde hay como un índice, dice maestros, haga clic allí, busque el doctor Horacio y allí tendrá profundidad en estos estudios que yo comparto, y el doctor Horacio también. También tiene otros maestros allí como Adrián Ilarza, como David, como Nico, Daniela, Rubén Fons, o sea, tiene muchos, ahí tiene para escoger muchos. Y en cuanto a profundidad, siempre le vamos a recomendar al doctor Horacio Corneli, que es el director de la Facultad Bíblica Internacional, donde allí podrá tener muchísima más profundidad en cada uno de estos temas. Bien, voy saludando para que se me haga el programa un poquito más ameno con todos ustedes, porque habrán visto que los días sábados a la mañana, a las 10, cuando yo empiezo mi programa, intento mentalizarme por una situación que estamos viviendo de pandemia en todo el mundo. Intento creer que están aquí conmigo, virtualmente lo estamos todos juntos, pero que estamos en una sala, ¿cierto?, como para poder compartir, aunque soy yo quien va a hablar y muchos de ustedes podrán, algunos, compartir algo y yo podría leerlo si no fuera muy largo y está de acuerdo con el tema que voy hablando, pero para hacerlo así necesito mostrar un poco los presentes en el programa. Bueno, lo mencionaba recién el doctor Horacio Corneli, dice: buen día, siervo, Dios te inspire para transmitir su palabra, Shabbat Shalom. Gracias, doctor Horacio. Gisela, debe ser, sí, Gisela, claro, es Gisela Mamonde. Dice: buen día, pastor, bendiciones, acá presente escuchando las enseñanzas de nuestro Padre. Bueno, qué lindo. Bueno, ya vemos que tenemos a varios que están en
la conexión allí con nosotros, y tenemos los que habitualmente estamos, y tenemos aquellos que, bueno, de pronto vieron la sala y ingresaron y no entienden mucho. Entonces, para todos ellos siempre trato de hablar suavecito y explicarle que el tema de los sábados por la mañana es una reunión que nosotros hacíamos directa en una casa, y bueno, por razones de esta pandemia y no poder estar juntos, tuvimos que tomar la decisión, o sea, tomar ninguna decisión, o sea, obedecer las decisiones de quedarnos en casa, y yo desde el estudio de mi casa hago el programa y se conectan otros. Es por eso que también los días sábados nosotros, Cristian Codini dice, buen día, yo lo había saludado antes yo a él, pero ahora él me saluda a mí. Gracias, Cristian, por estar ahí. También de la iglesia de Santa Cruz, ahí de Tanti, justo me tapo el cartel ahí, dice, bendiciones, Pastor Enzo, Shabbat Shalom. Pone Fe Santa Cruz del Lago, pero sería el grupo de la iglesia que está allí en Tanti, creo que es, o la entrada a Tanti, por ahí. Bueno, es Alejandro y su esposa. También a Daniel Tripiana, que se ha conectado. Bueno, en fin, a todos los que se van sumando, me tomo siempre un tiempito para hablar de ello, para sentirme en onda con todos los que estamos allí juntos, pero recordando que no no poder hacer estas reuniones, las hacemos de esta manera. Es por eso que verá que también yo tengo acá el pan y el vino en ese lugar, porque al finalizar muchos me acompañan, y los que nos sentimos que siempre lo hacíamos junto al programa, al terminar compartimos del pan y de la copa. Y yo siempre los invito para la reunión de las 3 de la tarde, que también sale en vivo por aquí, por internet, en retorno, y tiene otros lugares para verlo, pero yo siempre lo voy a indicar que lo vea por Retorno TV. Allí la comunidad de fe de Cosquín, donde está el pastor Nico, donde está Adrián Hilarse, que está conectado a las 3 de la tarde. Yo me sumo con ellos y estoy allí, no solamente hago la conexión, sino que comparto, escucho las explicaciones, los comentarios, todo lo que se hace, las alabanzas también, y luego también allí, como un grupo grande que son, también compartimos el pan y el vino. Es por eso que yo también lo tengo allí, porque lo tengo para este programa a la mañana y después para la tarde, donde estoy presente, que aquellos que quieran convivir y estar y ser parte también pueden hacerlo hoy a las 3 de la tarde por este mismo canal donde yo estoy transmitiendo. Saludo también a Ariel Aguayo. Bendiciones, Pastor Enzo. Shabbat Shalom, aquí esperando la enseñanza de hoy. Bueno, muy bien, vamos a iniciar entonces con la enseñanza, recordando lo que dije de un principio, porque es un tema muy profundo lo que vamos a ver hoy, pero siempre lo hago en base a esto, y quiero que se entienda, lo que yo quiero explicarle en cuanto a lo básico. Lo básico no quiere decir que voy a decir algo muy superficial y nada más, sino lo básico es que podamos entender que la Biblia comienza en el libro de Génesis, no comienza en el Nuevo Testamento, ni tampoco, bueno, sí, pero después de Jesús se pone todo interesante. No. Jesús no vino a decir que lo anterior no sirve. Al contrario, Jesús vino a afirmar, a confirmar que la voluntad del Padre escrita en los 5 libros de Moisés está intacta, ni una tilde, ni una coma, nada, ni una jota. Dice nada, dice de una iota sería la palabra, nada de esto va a dejar de ser, siempre va a estar. Por lo tanto, de esta manera nosotros, para entender el Nuevo Testamento, necesitamos del Viejo Testamento. Yo estoy dividiendo nuevo y viejo, pero en la mentalidad hebrea, en la mentalidad del pueblo de Dios, no existe la palabra nuevo y viejo. La palabra para nosotros sí, porque nosotros decimos nuevo, viejo, entonces distinguimos de lo nuevo de lo viejo. En la palabra hebrea, lo nuevo significa lo restaurado, lo renovado. Entonces, ¿por qué? Porque ya Dios hizo todo, y como decía Salomón, no hay nada nuevo, ¿cierto?, debajo del cielo y la tierra, ya todo fue hecho. Entonces, ¿qué pasa con lo que ya está hecho? Necesita ser renovado. Entonces, Jesús vino a renovar el pacto que ya estaba hecho. Pero nosotros tenemos que entender el pacto que estaba hecho y ver, como lo vamos a ver, como lo vimos la semana pasada también, vamos a ver en esta semana la continuidad, porque yo estuve hablando la semana pasada de los capítulos, creo que del 12 al 15. Entonces hoy
Hoy arrancamos del 16. Y en el capítulo anterior, que no es ninguna coincidencia, está continuado en la Biblia, hablábamos del leproso. Entonces, el leproso, ¿cierto? Sabemos que podemos ver a un enfermo de lepra, como lo es, literalmente, pero también tenemos que entender que el leproso, en este caso, habla hablamos de Jesús, el novio, la iglesia, la novia. La novia está leprosa, llena de lepra, o sea, ¿qué sería la lepra? Sería la condición pecaminosa de la persona. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Mediante su sacrificio, ¿cierto? Limpió al el pecador. En el capítulo 15, 14 y 15 pudimos hablar y ver del leproso que fue limpiado. Entonces, ya la lepra, ¿cierto? Se limpia ¿de qué manera? Pidiendo perdón y Dios restaurando nuestras vidas. El libro de Levítico nos enseña a cómo vivir en la presencia de Dios. Eso es lo que nos enseña el libro de Levítico. El libro de Levítico es dado a los levitas, sería en este caso a los sacerdotes. Por lo tanto, nosotros que somos sacerdotes desde el inicio de la Biblia, siempre fue la voluntad de Dios que seamos sus sacerdotes, un reino de sacerdotes. Después ya vamos a ver qué pasó, ¿cierto? Que solo quedaron los levitas como sacerdotes. Y lo voy a explicar ahí nomás, digo un toque, que es porque el pueblo rechazó. No, que no nos hable más Dios, que nos hable Moisés. Entonces el pueblo no quiso tener la comunión directa con Dios al ver la manifestación, el poder de Dios, la grandeza de Dios, que lo vieron ahí en el monte Sinaí. Entonces dijeron que Dios no nos hable más, háblanos tú. O sea, que Dios te diga a ti, le dijo a Moisés, y que tú nos digas a nosotros. Ahí se conforma, y otros pecados anteriores, se conforma el sacerdocio levítico. Y en el sacerdocio levítico, restaurado por Jesús, que después de Jesús todos vamos a ser sacerdotes, no solo los levitas, todos. Entonces, en ese sacerdocio que Jesús nos dio, nosotros tenemos que aprender que el leproso es limpiado y ahora vamos a entrar en el capítulo 16, que nos va a mostrar el Señor algo realmente profundo, que por eso le decía que el libro de Levítico nos enseña a vivir como sacerdotes y nos enseña a vivir santos, como santos, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Por lo tanto, como esa es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que acceder a ella. Siempre Dios, inclusive cuando Dios creó al hombre e hizo un huerto para que Él habite en medio del hombre. El hombre peca, hace división con Dios y siempre Dios restaurando el mismo sistema, o sea, Él habitando en medio del hombre. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, que era esclavo, ¿qué hizo Dios? Entran o ingresan al desierto y Dios le hace hacer el tabernáculo para Él habitar en medio de su pueblo. Siempre fue así, pero siempre fue el hombre el que rompe la relación con Dios. No fue Dios, sino siempre fue el hombre que rompe la relación con Dios y por lo tanto Dios no puede estar en medio del hombre. Cuando nosotros entramos al Nuevo Testamento, ahí vemos cómo el Señor vuelve al principio, como siempre quiso, habitar en medio. Ahora, ¿qué hace el Señor? En medio de nuestra vida, o sea, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, fíjese, ¿qué es nuestro cuerpo? El templo. ¿Para qué? Para que Él habite en medio nuestro. ¿Se da cuenta? Ese es el nuevo pacto. O sea, siempre la voluntad de Dios fue esa, de habitar en medio del hombre. El hombre fue siempre el que se resiste. Entonces Dios hace un nuevo pacto para Él habitar dentro del hombre, cosa que es milagrosa. El cielo no lo puede contener y sin embargo, mire Dios, habitar medio nuestro. Es por eso que nos ha dado de su Espíritu, ¿cierto? Para que su Espíritu Santo esté en medio nuestro. Es por eso que le explicaba recién yo de que aquí tengo el pan, la copa, porque siempre, o sea, Jesús dijo, haced esto en memoria mía, diciendo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, que derramada es para ustedes, y donde están dos o tres, yo hago ahora un esquema como que estamos sentados aquí, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Si bien está en medio nuestro, en cada uno, pero también corporativamente está en medio representado por el pan y el vino.
Bien, ve que esto es sencillo, es simple, no estoy diciendo nada que nadie pueda no entenderlo, ¿no? Bueno, voy dejando algunos saluditos para continuar esto que arranqué, porque me dice Luis Albornoz, dice bendiciones, Pastor Enzo, aquí con Dante participando de la transmisión. Me da muchísima alegría que Dante él me hace los comentarios después y me dice, no, porque el sábado cuando vos terminaste y con mi esposa ahí compartimos el vino y el pan. Esas cosas me dan muchísima alegría, entender de que podemos ser un cuerpo de esta manera, aunque separados físicamente por la situación pandémica que está viviendo el mundo entero, no solo Argentina. Norma Ortiz dice, amén, gloria a Dios, muchas bendiciones. Bueno, y los que se van seguramente a seguir sumando y compartiendo, allí estamos conectados. Recuerden, aquí abajo tienen lo que estamos leyendo hoy. Llegando a finalizar el programa, le voy a dar lo que se lee para la semana que viene para que podamos estar juntos. Y me faltó algo que quiero compartirles porque es importante, bueno, para mí en este caso. Si usted ingresa a la página de retorno.tv y dice, ay, pero yo no pude ver la de la semana pasada, o por ejemplo, quiere ver la de hoy, esto que estamos haciendo ahora y usted llega tarde por algún motivo, ingrese a la página retorno.tv. Va a encontrar una línea abajo de un logo, va a encontrar una línea que dice TV, inicio, Parashot, bueno, y va a ir a donde dice para allá, hace clic, se va a extender una hojita para abajo y va a encontrar que en el último renglón dice en vivo, para allá en vivo, o sea, porciones en vivo. Hace clic allí y ahí le va a poner la de la semana pasada, se le va a abrir, va a tener la de la semana pasada y cuando yo termine voy a poner el de hoy y al lado, o sea, va a estar en orden, la de la semana pasada, la de hoy, cuando la termine, claro, y después va a tener el texto de lo que hay que leer para la semana que viene. Y la semana que viene, cuando haga el programa, pondré el video ahí y va a tener siempre el texto de la semana que sigue. ¿Cuál es la idea? Que todos los sábados, Dios mediante, podemos hacer un programa con una porción semanal que son 54, se divide la Torá, o sea, el Pentateuco, en 54 partes, y usted en un año va a poder, si asiste directamente o en on demand, va a poder tener en su casa o en su mano, ¿cierto?, la Torá, los 5 libros de Moisés explicados en 54 partes. Eso le va a hacer entender a usted la importancia que tiene entender el inicio de todo para que vea que cuando Jesús viene a la tierra es la continuidad del plan de Dios. Y no que cuando Jesús viene a la tierra empieza todo. No, empezó en el Génesis todo y por error y falla y todo lo que el hombre comete, ¿cierto? Siempre Dios tuvo un plan que es obvio que todos lo sabemos desde Adán y Eva, cuando ya está hablando del mismo Jesús, cuando le dice la serpiente, y vendrá un hijo de esta y te romperá la cabeza a ti, y tú lo herirás en el calcañar. O sea, que ya desde el Génesis, arrancando el Génesis nomás, está Jesús allí en el plan de Dios. Está como el Hijo de Dios, pero también está como el plan de Dios. Entonces, eso es en el camino hacia donde vamos. Entonces, ya entendimos que Levítico nos demuestra que el tabernáculo y el sacerdocio que ministraba en el tabernáculo es una sombra profética de lo que hoy es nuestro, o lo que debería ser hoy nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo y nosotros somos el sacerdote de ese templo, que no solamente es para otros, sino para nosotros mismos. Entonces, hoy vamos a ver en esta porción de capítulo 16 de Levítico, vamos a ver, por ejemplo, que comienza, y así se llama esta porción, que habla de la muerte, o sea, dice después de la muerte, porque comienza el versículo diciendo después de la muerte de los hijos de Aarón, ahí empieza el versículo, que lo vamos a buscar, a ver dónde lo tengo yo, creo que acá lo tengo, dice, sí, en el versículo 16, perdón, Levítico capítulo 16, 1. Dice, habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. Habían muerto porque ellos intentaron hacer algo que no estaban autorizados en el templo de Dios. Recuerde, allí el templo, el tabernáculo, era físico.
Estaba el pueblo reunido alrededor y el tabernáculo al medio. Los sacerdotes eran los que ministraban el tabernáculo. Hoy ya no hay tabernáculo, tampoco hay templo, porque el tabernáculo después se convirtió en el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido, Nehemías lo volvió a hacer, lo reparó, digamos, lo restauró. Y en el tiempo de Jesús, Jesús fue al templo que existía, estaba, que justamente en ese tiempo también le habían hecho reformas, lo habían renovado nuevamente. Y Jesús profetizó que ese templo iba a ser destruido. En el año 70, los romanos ingresaron allí y destruyeron el templo. Desde ahí hasta el día de hoy no hay templo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Es que Dios hizo de nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, por eso Levítico es un libro importantísimo, porque usted es el sacerdote en ese templo y usted debe hacer las cosas bien como Dios dice. Entonces, aquí habla de los dos hijos que tenía Aarón, que era el sumo sacerdote, habían muerto por hacer las cosas como ellos querían, o en realidad por hacer fuego extraño, o entrar en el lugar que no deberían haber entrado, ni tampoco Dios lo había citado. Entonces, nuestra comunión con Dios tiene una forma de hacerlo. No es como yo quiero, sino es como Él dice y enseña en su palabra. Es por eso que nosotros debemos conocer su palabra, porque allí está escrito cómo nosotros debemos hacer. Entonces, de aquí a poco hay una fiesta que se llama Pentecostés, como la conocemos. Shavuot es el nombre en hebreo. La palabra Pentecostés es 50, la cuenta de 50 días. Y la palabra Shavuot es semanas, es la fiesta de las semanas. Se cuentan 7 semanas, que serían 49 días, más 1. Esa fiesta, como tantas, o como todas las fiestas, son una cita de Dios, que Dios nos llama. Entonces, ¿qué hablamos con esto para que lo podamos entender de alguna manera? Es que si nosotros comprendemos la voluntad de Dios desde el inicio, vamos a poder entender la vida de Jesús y la aplicación tanto de Jesús como los discípulos en el tiempo, inclusive el libro de Apocalipsis, los vamos a entender si entendemos también el principio. Es verdad que uno no puede saber toda la Biblia para decir, ahora entiendo. No, está el plan de salvación. Cuando le predicamos a alguien para ganarlo para el Señor, ¿qué hacemos? Le enseñamos a la persona que debe arrepentirse, es lo primero que debe hacer, arrepentirse de su vida pecaminosa, comenzar a aprender de la Biblia y dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Que tiene que volver al Padre. Saber cómo está escrita la voluntad de Dios en la Biblia para Él poder hacerla. Y es allí donde la persona en ese camino y en ese andar diario va a comenzar a dar frutos. Es como un árbol. Un árbol, por ejemplo, usted siembra, planta o siembra un árbol y no espera el otro día que le vengan los frutos. Los frutos van a venir de a poco. Si bien un árbol es más lerdo que la vida de las personas, es por eso que tenemos que entender de que la persona, a medida que recibe el Señor y aprende su palabra, va viendo lo que está mal y lo va corrigiendo, y eso es dar frutos dignos de arrepentimiento. Y uno de los frutos que tenemos que dar es la santidad. O sea, algo que nosotros tenemos que mostrar es la santidad. ¿Y cómo logramos esa santidad? Entendiendo lo que nos enseña la Biblia, para cómo presentarnos delante de Dios. No es, bueno, ya está, ya soy salvo, ahora ya con Dios somos uno, ya somos re amigos con Dios. No, oiga, hay una manera de hacerlo, y están los dos hijos de Aarón, que vieron ustedes que quedaron en el camino, en el capítulo 10 de Levítico, muertos, quedaron en el camino por no hacer las cosas como Dios dice. Algunos dicen, sí, pero hoy no es así, hoy sigue siendo igual, mi hermano, solo que acá hubo una muerte física, en el tiempo, en Levítico 10, y hoy hay muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Aquella persona que vive apartado de Dios, que quiere vivir como le gusta. No, si vamos a vivir con Dios, debemos vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, habíamos arrancado. Me van quedando unos saluditos ahí que no quiero dejarlo en el camino. José Luis Delta dice, buen día, Pastor Enzo, bendiciones. Pablo Márquez dice, buenos días, Pastor Enzo, bendiciones desde La Calera, gracias por las enseñanzas. Marta Vázquez, Shabbat Shalom, gracias.
Juliana Vázquez, bendecido día, Pastor Enzo, desde Costa Zacate, familia Córdoba. Qué lindo toda la gente que se va sumando y va compartiendo entre nosotros. Y sigan conectados porque hoy hay mucho para hablar. Y hoy voy a hablar un tema que es, es bien profundo, yo lo voy a hacer básico, pero es bien profundo y lo tenemos que saber y conocer. Vamos, arranquemos, sigamos como vamos en camino, porque ahora iba a leer algo, acá está, iba a leer. Dice, en el versículo, estoy en el capítulo 16, no es que yo voy a leer todos los capítulos, voy a tomar de estos capítulos las partes que considero que son importantes o más importantes para destacarlas. Por eso, si usted ha leído estos 5 capítulos de hoy, usted seguramente que ha observado otros capítulos, cosas importantes en esos otros capítulos y lo entiendo porque así es esto, ¿no? Cada uno observa lo que el Espíritu le muestra en cuanto lo lee. Y dice, y Yahweh dijo a Moisés en el versículo 2, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Ay, pastor, pero esto ya no va más. Va a ver que sí, va a ver que sí. Está hablando primero de la estructura del templo. Por eso los días lunes, que es muy importante que usted pueda asistir con nosotros, lunes a las 19 horas, está el doctor Horacio Cornell, estuvimos viendo el tabernáculo o el recorrido del tabernáculo. Usted podrá entender cómo era el tabernáculo en el tiempo de Moisés y qué parte, en todo ese camino, ¿cierto? Cómo es la experiencia que yo debo saber y conocer, porque es lo que hoy en el templo de mi vida debo hacer. Por ejemplo, para ingresar al tabernáculo había una puerta, esa puerta es Jesús. Yo no puedo entrar al tabernáculo si no estoy en Cristo. No, pero yo hablo con Dios. Si no estás en Cristo, no podés hablar con Dios, porque Jesús, con el Padre, Jesús es el camino al Padre. Si quiero ir al Padre, tengo que estar en Jesús para poder ir al Padre. Entonces, ahí arranqué en la entrada al tabernáculo. Si soy el templo del Espíritu Santo, tengo que estar en Jesús para que este templo funcione. Y lo primero que me encuentro cuando voy a ingresar es esto que estamos viendo acá en el versículo 2. Dice, cuando entre, que venga con un becerro para expiación y otro para el holocausto. Cuando yo ingreso al tabernáculo, paso por la puerta, ya estoy en Jesús. Él es el camino, él me va, no es que me va a acompañar, voy en Él, voy junto con Él, si no, no puedo llegar hasta el final. Entonces, lo primero que me encuentro es el altar del holocausto. ¿Y qué sería eso? Porque alguien dice, pero pastor, los templos ya no funcionan más. Usted no puede presentarse delante de Dios sin antes ir a ese altar. O sea, es el lugar donde yo tengo que pedir perdón y poner el sacrificio. ¿Qué es hoy hacer el sacrificio? Antes tenía que ir con una oveja, un toro, paloma, algo, un animal que muera por mis pecados. Hoy, quien murió por mis pecados fue Jesús. Por eso no hay templo, no se puede sacrificar nada hoy, ningún tipo de animal, porque ya hubo un sacrificio que es para siempre. Entonces, cuando yo voy voy a entrar en oración, una de mis primeras partes es que primero dice, entra por las puertas con acción de gracia, alabando, bendiciendo su nombre. Yo estoy en Cristo, ¿cierto? Ingreso al templo en adoración, en alabanza, pero llega un momento ahí que yo tengo que, después que ya he adorado al Señor, no es cantar una canción, le he dicho que tú eres grande, tú eres santo, vengo humillado delante de ti, ahí vengo, Señor, te pido perdón por mis pecados. El sacrificio de Jesús que agradezco es que me lave y me limpia. En ese altar yo tengo que dejar mis pecados. Alguien tiene que morir por mí y por culpa de mis pecados. Y ese fue Jesús. Acá vemos lo mismo. Aarón tenía que entrar y él tenía que traer 2 sacrificios. Uno que era expiación por él, por sus pecados. Moría ese animal por sus pecados y por los de su familia directa. Y otro era el del holocausto, el que era quemado en acción de gracias. Pero aquí no queda el tema. Esto es una entrada nomás que le hago porque en el versículo 3 dice,
Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Es lo que dije recién. Se vestirá túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar el cuerpo con agua. Lavar el cuerpo con agua nos habla del lavacro que está después del altar de sacrificio. Hay un lavacro para lavarse. ¿Qué representa ese lavacro? La palabra de Dios. Yo me miro en la palabra, me lavo, me limpio en la palabra y me miro allí como un espejo de que lo que está sucediendo en la palabra tiene que suceder conmigo. ¿Pero qué habla de esto? Las vestiduras y demás. Habla de que él tenía que entrar santo. No podía entrar sucio, manchada la ropa, no podía ingresar, por eso habla de las ropas. Hoy sus ropas, las mías, son las ropas de santidad, que la única forma de limpiarlas es con las aguas de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo acá en el libro de Levítico? Estamos viendo algo que fue y que sigue siendo hoy. No dejó de ser esto que estamos leyendo, no dejó de ser. No, pero eso es viejo, pastor, no es viejo. Esto es una sombra profética de algo que vivimos hoy. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos entender esto, porque ahora vienen otras cosas más. Porque mire, Aarón era el sumo sacerdote y para ingresar tenía que traer un holocausto. O sea, un animal tenía que morir por sus pecados. Él entrar todo blanco, limpio, santo. Bueno, es la misma manera que usted y yo, porque no quiero decir usted, sino usted y yo, nos tenemos que presentar delante de Dios. No podemos decir, somos el templo del Espíritu Santo y ya está. No, el templo, ¿cierto?, es donde Él habita. Y yo como sacerdote ingreso. Y para ingresar tengo que saber esto. Ya murieron los hijos de Aarón, sombra profética. Que los que no hacen las cosas como Dios dice que hay que hacerlas, es obvio que tendrán los problemas que tienen que tener. Esa muerte espiritual es estar separado de Dios. ¿Qué es santidad? Ser santo, consagrado, ¿cierto? ¿Qué es? Ser apartado para Dios. Yo tengo que vivir una vida apartado para Dios. Entendamos con esto que vamos a fallar, que vamos a pecar, como era Aarón. ¿Y qué hacemos? Nos presentamos delante de Dios y limpiamos nuestra vida, ¿cierto? Recordando el sacrificio de Jesús y obviamente por la palabra nos lavamos en ella. ¿Se da cuenta que es exactamente lo mismo de antes con lo de hoy? Entonces, lo otro no es viejo, lo otro es una sombra profética. Cuando Dios lo escribía, esto iba a ser cumplido por Jesús y iba a suceder exactamente lo mismo, pero ahora ya no hay animales de por medio, sino es la muerte de Jesús, la que nos lava y nos limpia de todo pecado. Entonces, mira el 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y acá entramos en algo más profundo, porque esto nos va a hablar, anteriormente lo decía, después lo repite. No entrará cualquier día. O sea, no entrará todos los días o cuando quiera, sino que va a entrar en el día que Dios diga, una vez al año, y una vez al año va a hacer esto que estamos hablando. Ese día se llama el Día del Perdón, o en hebreo se llama Yom Kippur. Entonces, ese día que iba a entrar Aarón y va a presentar estos 2 machos cabríos, tiene una importancia enormemente grande que la tenemos que entender, y es por eso que yo la voy a explicar a mi manera, básico, pero usted tiene que entender que esto que está acá es importantísimo para su vida. Por eso, cuando llega ese día que se llama Yom Kippur, que es justamente, o el Día del Perdón, el Día de Expiación, que es el nombre que también usa acá, ese día es un día donde nosotros nos ponemos a cuenta con Dios. Es un día donde Dios seleccionó, es el día del mes séptimo, en el día 10. Para los que ya estamos en el tema, ya está, lo saben, ¿cierto? Los que no están en el tema, bueno, de a poquito lo van a ir agarrando, ¿cierto? Porque ahora estamos en el mes 2.
¿eh? Algunos dicen, no, pastor, estamos en el mes de mayo. Sí, pero hay un calendario que es de Dios, el que está en la Biblia, y ese es el que nosotros usamos porque ese es el que nos hace un camino para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. El día 10 del mes séptimo es un día de ayuno total. ¿Sabes lo que es ayuno total? Ayuno total, no come nada ni toma nada. Es un día de gran preocupación de ver cómo estoy delante de Dios. Es un día que, claro, no voy a llegar ese día a ponerme a ver cómo estoy. Ya vengo trabajando porque ese día hay una cita. Dios te llama y Dios te cita y dice, quiero que estés conmigo y nos vamos a poner a cuenta, como dice el libro de Isaías. Si tus pecados fueran como la grana, quedarán blancos como la blanca nieve. Pero nos tenemos que poner a cuenta. Y hay que ponerse a cuenta, hay que ir ese día a presentarse delante de Dios. Si bien lo hacemos todos los días, que oramos, nos presentamos delante de Dios, pasamos por el altar del sacrificio, le pedimos perdón, pero hay un día específico, marcado por Dios, que es este que estamos hablando hoy, que estamos leyendo en Levítico 16, y obviamente es el que después se va a cumplir, después de la venida, después del arrebatamiento de la iglesia, que va a ser el día 1 del mes séptimo, no digo de qué año ni nada, porque no lo sabemos, ¿cierto? Y el día 10, después que él arrebató la iglesia, nos presentamos 10 días después delante de Dios y nos vamos a poner a cuenta y Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que nos mandó a hacer y de todo lo que teníamos que hacer aquí en la tierra que Él nos mandó y nosotros vamos a, así como la parábola de los talentos. Te di un talento, a ver qué hiciste, ¿eh? Y yo me presento y no, bueno, Señor, pero mira, no fumo más. No estábamos hablando de eso. Acá estamos hablando de qué hiciste con lo que yo te di. Es un día para ponerse a cuenta, ¿eh? Si fui solidario, si amé al prójimo, todo eso es el día que vamos a dar cuenta. Entonces, si nosotros acá, que estamos viendo esta parte, voy a ir al versículo que dice, después tomarás los dos machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a las puertas del tabernáculo de reunión. En el 8 dice, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Aunque no entendamos nada, escuche el relato y después lo vamos a convertir a esto, que fue un ritual que tenía que hacer Aarón, lo vamos a convertir en una sombra profética y vamos a ver que esto que hacía Aarón en ese tiempo, tiene que ver con nuestros días hoy. Y no que fue un hecho del pasado, no, fue en el pasado cuando Dios lo instituye, pero luego en el presente hizo una sombra profética de algo que tiene que suceder y que nosotros tenemos que estar atentos. Escuche, y dice, y hará traer, ¿a dónde me queda el versículo? El 5. Tomará los machos cabríos, y yo había leído que, el del 8, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra por Azazel. Ya vamos a ver quién es este Azazel. Básico, no se vaya a pensar que voy a hacer un profundo estudio, porque si no tendríamos que estar mucho más tiempo. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh y lo ofrecerá por expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Bien, ¿qué estamos viendo? Traía dos machos cabríos. Los ponía ahí. ¿Qué es lo que sería un macho cabrío, cierto? No es una oveja. Son dos machos cabríos. Son parientes. Son parecidos. Y en este caso son dos iguales. Iguales. Tenían que ser escogidos. Y echaba suerte. Había una manera de hacerlo. No quiero detenerme, pero en capítulos anteriores de Levítico lo podíamos ver, ¿cierto? Echaba suerte y decía sobre este. El que cae la suerte, dicen, bueno, este para el Señor. Y este para Azazel. Entonces, a este, que era para el Señor, por eso pongo derecha e izquierda, mía, ¿no? En este caso, lo mataba, lo sacrificaba, y con la sangre de este animal iba y rociaba en el propiciatorio 7 veces. Bien, ese sacrificio era para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Con ese sacrificio era suficiente para
el perdón de los pecados de todo el pueblo. Pero quedaba el otro, el que quedó vivo. Y el que quedó vivo, el sacerdote, lo enviaba con otro sacerdote a que primero él le ponía, el sumo sacerdote ponía las manos y le ponía todos los pecados del pueblo, se lo ponía al bicho al macho cabrío. Se lo ponía ahí. Entonces ponía las manos sobre la cabeza, le ponía todos los pecados del pueblo. Acuérdense, el otro había sido para perdonarle el pecado al pueblo, pero a este le ponía todos los pecados encima. Mire qué cosa que tenemos que, ser un poquito minucioso. Yo estoy luchando con aquellos que dicen, eso es viejo, pastor. Eso es hoy todavía, solo que ha cambiado, porque eso era una sombra profética de algo que es hoy. Y cuando lleguemos al final de esta parte, usted se va a alegrar, porque va a entender el plan de Dios, de su vida y la mía, y vamos a entender que desde el principio siempre Dios pensó en ponernos en alto. Aunque no lo merecemos, Dios pensó así de usted y de mí. Pero en este camino es obvio que tenemos circunstancias, tenemos todo lo que nos sucede en la vida, ¿cierto? Que hay que soportarlo y con paciencia seguir adelante, ¿cierto? Pero es el hecho de esta vida. Pero usted va a entender el final de este plan que Dios tenía en estos dos machos cabríos, ¿cierto? Cuando lo entienda, usted se va a poner feliz porque va a entender qué era eso primeramente y que ya usted y yo estábamos en los planes de Dios aún desde el inicio de la creación. Mire, le ponía, yo siempre digo que con aquel primer macho cabrío que moría por todo el pueblo, tomaba la sangre, la ponía, salpicaba 7 veces allí en el propiciatorio, y Dios era propicio con nosotros. ¿Qué significaba? Que a Dios le agradaba eso, ¿cierto? Imagínense, usted y yo somos pecadores, ¿cierto? Venía el sacerdote en aquel tiempo y rociaba, mataba un animal por usted y por mí, por nuestros pecados, y lo tiraba ahí lo esparcía sobre el propiciatorio. ¿Qué significa? Que Dios veía lo que hacía el sacerdote y se sentía bien, y era propicio, por eso es propiciatorio, era propicio por nosotros y decía, qué alegría me da esto, perdono a mi pueblo, con esto ya está, me quedo tranquilo de que ellos cometieron un error, pero de esta manera yo puedo perdonarlos. Hasta acá veo que sencillo, así era como funcionaba antes. Solo que claro, una vez vino Jesús y no fue un macho cabrío, fue su hijo, su propio hijo, quien derramó la sangre, la pasó en el propiciatorio y a Dios le fue propicio que la sangre de su propio hijo fuese el que liberara a usted y a mí de nuestras fallas, de nuestros pecados y nos diere la vida eterna. ¿Bien? Entonces, pareciera que con el primer macho cabrío ya está todo listo. Pero bueno, no. Dios también tenía otro plan, que era el otro que quedó vivo. Al que quedó vivo, el sacerdote tenía que ponerle las manos y nombrar, literalmente, nombrar todos los pecados del pueblo y ponérselo al otro. Es como ponerle una carga, no sé, una bolsa de cemento atada. Ojalá fuese una bolsa de cemento, porque el pobre bicho se iba a doblar todo, pero iba a ser menor que la carga que se le ponía, que era la carga espiritual. Era el pecado de todo el pueblo. Él no nombraba la fornicación, el adulterio, la mentira, la idolatría. Nombraba y ponía todos esos pecados. O sea, ese animal era quien cargaba la culpa, el animal ese. Y ese animal se lo entregaba a otro sacerdote y este otro sacerdote lo llevaba al desierto. Y en el desierto lo tenía que abandonar, él volverse al templo de nuevo y el animal morir allá en el desierto con la carga de todos esos pecados. Pero sabemos cómo pasa siempre. El animal seguía, cuando lo dejaba, lo abandonaba, él seguía al sacerdote y se volvía al pueblo. Si se volvía al pueblo, volvía a traer todos los pecados a la gente. Por lo tanto, ¿qué hacía este sacerdote? Lo llevaba a un acantilado, a un precipicio, y allá lo empujaba, así no me seguí, y lo tiraba
al precipicio y allí moría este animal y volvía el sacerdote. Entonces, esto es mucho, mucho más, pero me voy a quedar con lo simple de esto para que lo entienda. Por eso decía, echaba suerte un macho cabrío para el Señor y el otro para Azazel. Y ahora tenemos que estudiar un poquito o ver un poquito quién es Azazel. Algo que yo le pueda decir como para que usted, porque es un nombre propio, o sea, y lo tenemos que entender. Pero para eso también tenemos que entender algo que es muy simple, es muy complejo, pero yo se lo voy a explicar en forma simple. Y es entender que desde el principio Dios quiso que el hombre sea una persona justa. Esa fue la voluntad de Dios. El hombre fue quien desobedeció, pero siempre Dios tenía hombres en el camino que eran hombres justos, como lo hay hoy, porque usted dirá, no, pastor, no hay justo ni un solo uno, porque el único justo es Jesús. Sí, de eso estamos totalmente de acuerdo. Pero la justicia, o sea, el justo, es aquel que practica justicia. Y usted y yo hemos sido llamados por eso, para ser santos y practicar justicia. Una vez yo leía ese versículo que Jesús le dice a la gente, si vuestra justicia no fuere mayor que los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Epa, si usted sabe que un fariseo es un hipócrita, es un falso, ¿cierto? Entonces, ¿de qué justicia habla? Jesús también lo explicaba bien a esto. Decía, ellos, los fariseos, se sientan en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, o sea, en el lugar de Moisés. Y allí ellos enseñan los 5 libros, o sea, la cátedra de Moisés serían los libros de Moisés. Lo enseñan bien, eso es lo que está diciendo Jesús, pero no lo hacen. Entonces ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Se acuerda? Entonces Jesús destacaba que en este caso los fariseos tenían un conocimiento de la Torá, de los 5 libros de Moisés, y ese conocimiento que ellos tenían nos dice, hagan esa justicia. O sea, ustedes tienen que conocer esto también y ser más justos que ellos, porque si no, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Vio cuando te dicen la ley está abolida? ¿Qué es lo que están diciendo de que la ley está abolida? Están diciendo lo que quieran, porque hoy vamos a ver en los distintos capítulos que vamos a pasar en Levítico, en la parte donde nos indica mandamientos, y vamos a ver que usted los va a leer, yo voy a leer algunos, y usted también conmigo, y usted va a estar de acuerdo, porque usted va a decir, no, está bien, entonces la conclusión cuando terminemos va a ser esta. Entonces, ¿qué está abolido? Si lo que está ahí es Dios quien lo dice, todos vamos a estar de acuerdo. No es que no, yo no estoy de acuerdo con eso. No, va a estar de acuerdo porque dice no matarás. Y usted me va a decir, no, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces está bien. Pero hay muchas más cosas que vamos a leer. Pero tranquilo, vamos a poco. En el tiempo de Noé, en el capítulo 6 del libro de Génesis, Dios habla de los ángeles caídos, pero la Biblia ahí dice, y los hijos de Dios que vinieron a la tierra, habla de ángeles caídos, que vinieron a la tierra, se juntaron con las mujeres de aquella época y tuvieron hijos. Esos hijos que tenían eran híbridos, porque eran los ángeles caídos que tenían relaciones con mujeres y tenían un hijo que era híbrido, era hijo de una mujer de carne y hueso, y estos que eran seres espirituales. Por lo tanto, esos hijos eran híbridos, eran medio espiritual y medio carnal. Esto Dios lo vio, aborreció eso e eligió a un hombre justo llamado Noé y dijo, yo termino con esto. Esto no lo voy a permitir. Entonces, ¿qué hizo Dios? Llamó a un hombre justo, le dio un mensaje a este hombre justo que se llama Noé, le dio un mensaje y él con justicia predicó ese mensaje. ¿Y por qué con justicia? Porque él practicaba la justicia. Y ya lo vamos a ver porque le voy a mostrar los versículos que tienen que ver con esto. Y llevó a la inundación o al diluvio y allí quedaron bajo las aguas estos
híbridos, los cuerpos de estos híbridos quedaron bajo las aguas, murieron también los hombres corruptos, estos ángeles caídos fueron encarcelados, guardados para el tiempo del fin, atención, tiempo del fin, es donde estamos viviendo, para ser soltados en el tiempo del fin, ¿cierto? Entonces estamos hablando de Génesis 6. Mire dónde está Génesis 6, digamos el principio, y mire dónde estamos nosotros ahora, al último, ya a cumplirse los últimos días. Entonces, para que tengamos atención, en medio de toda la corrupción había hombres justos. Entonces, entendamos, siempre fue el plan de Dios que nosotros practiquemos justicia. En el principio, de toda esa gente que vivía en ese tiempo, había uno justo que era Noé, y claro, habla de su familia, su esposa y sus hijos. En total, daban 8. 8 que podrían sobrevivir a lo que Dios iba a hacer. ¿Y por qué? Solamente ¿por qué? Porque practicaban la justicia. Es por eso que cuando nosotros hablamos de Melquisedec, ¿qué es Melquisedec? Es un orden de parte, o sea, por eso, según el orden de Melquisedec. No dije que voy a hacer algo profundo de esto porque sería largo. Melqui quiere decir rey, Sedec quiere decir justicia. Melquisedec, rey de justicia. Si vamos a buscar, a ver mi Biblia para poder encontrar ese versículo, vamos a encontrar que Noé, en el libro de Pedro, déjenmelo buscar a mí primero para que no me equivoque, en Primera de Pedro, creo que era capítulo 2, ya me voy a fijar, yo voy a continuar con el versículo para que usted también abra su Biblia y lo lea. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Entonces, segunda de Pedro 2, 4. Esto lo estoy ingresando ahora a medida que voy comentando porque quise hablar de Noé y ahora lo quiero comparar a Noé con usted. Noé estaba viviendo un tiempo final. Dios había decidido que no quedara nadie vivo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio una oportunidad a los que creyeran el mensaje que este hombre justo iba a dar, un pregonero de justicia, como lo vamos a leer en la Biblia. ¿Qué es un pregonero de justicia? Que predicaba la justicia. Un Melquisedec, acá tenemos. Y Pedro habla de él en capítulo, dije, 2. Vamos de nuevo, pues ya me olvidé. Segunda de Pedro 2:4. Ahora sí. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Está hablando de aquellos de Génesis 6. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Pero no perdonó ni a los ángeles, ni al mundo antiguo ese que estaba, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, que no está claro. ¿Por qué? Porque si usted lee segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, en un manuscrito más antiguo que estoy en la versión Reina Valera 1960. Pero si yo lo llevo a la reunión, alabado sea Dios, sino que si yo lo llevo a una versión más antigua, que por ejemplo puede ser lo que se llama la Biblia del Oso, que es la Biblia que hizo Casidioro de Reina. Mire, Reina Valera, son 2 personas, Reina-Valera. Uno es Casidioro de Reina y el otro es Valera. Entonces, el primero que hizo la traducción en el año 1562 usó otra palabra. Y la palabra que usó es, y pues, no perdonó al mundo viejo, mas antes guardó a Noé, 8º pregonero de justicia. Él era, lo que estamos hablando acá, es que Noé era el 8º según el orden de Melquisedec, un rey de justicia. Y esto lo tenemos que entender de una manera básica. Obviamente profundiza el tema porque tiene muchísima función y poder esto, porque esa es la voluntad de Dios. Desde el inicio ya está hablando de Noé como el 8º pregonero de justicia. Comienza por
Adán, y usted si cuenta la descendencia de Adán hasta Noé, hay 10. Entonces, si como el octavo, sí, pero Enoc se lo llevó el Señor. Y Lamec, que es el padre Lamec es el padre de Noé, había muerto cuando Matusalén le da a él, o sea, el paso. O sea, Matusalén sabemos que este tiene más años que Matusalén. Bueno, primero murió, Matusalén era el abuelo de Noé. Primero murió Lamec, y el abuelo no, murió el padre y no el abuelo. El abuelo le pasa a esa generación, esa orden de Melquisedec a Noé. ¿Qué es esa orden? Para hablar claro, la misma que Jesús nos restaura con su venida a la tierra, la orden de Melquisedec, hacer de nosotros un sacerdote de justicia, un sacerdote rey de justicia. Esa es la voluntad de Dios que quiere para usted y lo quiere para mí. Y fíjese que por eso le mencioné a Noé, porque Noé estaba, estos demonios, estos ángeles caídos que descendieron a la tierra, que tenían su jefe, y no era Satanás. Porque Satanás fue el primero que vino a la tierra y engañó al hombre. Fue el primero. Pero después vinieron, vamos a hablar de Satanás en el capítulo 1 y 2, ¿cierto? Corrompiendo al hombre, en este caso Adán y Eva. Y vamos a ver el capítulo 6, ya un ejército que vino del cielo, ¿cierto? A hacer esto. Y como todo ejército tiene un jefe. Y ese jefe era Azazel, que le enseñó al hombre a hacer un montón de armas de guerra, a mentir, a engañar y cuántas cosas le enseñó, porque él convivieron con los hombres, así, face to face, cara a cara con los hombres. Entonces, este Azazel es el que encontramos generalmente vio esos cuernos de carnero, vio cuando vemos a un... yo no me acuerdo, uno que está sentado, tiene un niño en su rodilla y tiene esos cuernos de carnero que es Moloch. ¿Vio esos cuernos de carnero? Bueno, de eso estamos hablando. Chivo expiatorio. O sea, en este caso, para que vaya viendo, había dos chivos. Uno era para el Señor, que moría por el caso de todos, por el pecado de todo el pueblo. Y el otro iba a ser entregado a Azazel. Le devolvía los pecados a aquel que estaba en el desierto. Recuerde, ¿qué es el desierto? ¿Y qué es el lugar donde está el pueblo del Señor? Que aunque esté en el desierto, el pueblo del Señor estaba acampando alrededor de un tabernáculo. Ese lugar, que era el acampe alrededor del tabernáculo, era el lugar que Dios se había escogido para habitar con ellos. Los que estaban fuera del campamento desierto eran los que estaban con los demonios, con Azazel, con el mundo, con Satanás. Si bien Azazel no es Satanás, pero entendemos que es en la línea de mando, está él también. No es que haya dos, es así, no así. Pero Azazel fue aquel que le enseñó, que convivió con los hombres y le enseñó a pecar. No es que el hombre no sabía pecar, ya pecó en Adán, ¿cierto? Pero no sabían pecar. Aprender a pecar es muy distinto. Entonces acá Dios le manda a Azazel todos esos pecados. ¿Y qué quiero decirle con esto? Porque al final, ¿qué importa mucho si le dio los pecados, se los devuelve o no? Entender el plan de Dios, que es lo que más me interesa a mí, en lo que quiero compartirle. ¿Y qué es entender este plan? Cuando Satanás vino a este mundo, vino a quedarse con este mundo, a ser dueño de este mundo y lo logró. Es el Dios de este siglo. Y ocupó un lugar, ¿cierto? Y no que él echó a Dios de ese lugar, sino que él usurpó un lugar. Cuando Azazel enseña a pecar, también tenía un plan. El hombre tenía la descendencia de parte de Dios. Y ellos quisieron cortar esa descendencia y ser parte, o sea, que el hombre no estuviera más y sean ellos los que habitaran. Y obviamente, en este caso, este plan satánico, ¿cierto? Lo que quería era a un hombre tan indefenso como Dios lo había creado, indefenso, ellos tan poderosos, usurpar, quedarse con el lugar que era algo tan sencillo para ellos. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Con algo tan ínfimo como el hombre, como usted y como yo, algo tan ínfimo como nosotros, poder destruir algo tan grande que mismo Dios había creado y que no le iba a quitar el poder a lo creado, sino que iba a crear algo más pequeño para que pudiera vencer
al más grande. El más pequeño vence al más grande. ¿Usted pensó que alguna vez Satanás se imaginó eso? Satanás habrá dicho, bueno, el arcángel Miguel va a luchar contra mí y veremos qué pasa. Porque está poniéndose ahí en poder, pero este hombre, sin embargo Dios le dice, un hijo de esta mujer te romperá la cabeza a ti y tú le vas a herir en el calcañar. Y Satanás miró, uno de estos me va a dañar a mí. Bueno, usted ya conoce la historia. Claro, Jesús fue quien le dio el golpe mortal en la cabeza a Satanás. Pero ¿qué somos nosotros? Somos parte hoy de Jesús. ¿Y podemos vencer? Claro. Por eso toda la Biblia, y cuando llegamos a Apocalipsis dice, al que venciere, porque Él nos dio el poder para vencer. Y el poder no se trata de algo físico que yo voy a ir a enfrentar a Satanás, sino el poder está en la palabra de Dios a que yo obedezca, y Satanás, que tenía todo el plan de quedarse con todo lo nuestro, caerá a nuestros pies o a los pies del Señor, que es el esposo de la iglesia. Mi hermano, a Azazel se le enviaron los pecados. Ahí lo tenés, tomá. Anda haciéndote cargo de lo que vos creaste, porque un día va a venir el juicio. Y cuando venga el juicio, vamos a salir nosotros los vencedores y ellos, que ya son, porque ya sabemos, ya son los perdedores, ¿cierto? Pero todavía estamos en el tiempo de la vida que no hemos llegado hasta el final. Ese Azazel, que podría decir muchas cosas, por ejemplo, que se le ataba un hilo rojo y muchas cosas más que por eso le digo, tiene mucha profundidad. En Grecia, retorno, busque el doctor Horacio Cornell y allí va a tener otras cosas más que tienen que ver con esto. Yo solamente quería mostrarle que algo que fue, sigue siendo hoy. Porque esos dos chivos expiatorios, derecha e izquierda, se vuelven a repetir en el final de la historia. Cuando el arrebatamiento de la iglesia está, después viene el día 10, el día del juicio. Ese día el Señor va a apartar a la derecha a los suyos y a la izquierda a los que no son suyos. Esto es porque mucha gente no quiere entender de que había un sacrificio que era para Dios, de los cuales nosotros tenemos que participar. Pero están aquellos que dicen, yo creo en el Señor, yo lo recibí, pero yo quiero vivir a mi manera. Es una cabra. Y las cabras van a la izquierda. Entonces van a la iglesia, hacen cosas que tienen que ver en la iglesia, pero no quieren vivir como Dios dice en su palabra. Por lo tanto, mi hermano, pertenecen no al ejército de Dios, sino al ejército de Azazel, aunque vayan a la iglesia. Esto a muchos les cuesta, es por eso que es dar frutos dignos de arrepentimiento, demostrar que nosotros somos del de la derecha, que vivimos conforme a su palabra, que queremos santificarnos, que sabemos que fallamos, sabemos que tenemos errores, pero nosotros y en nuestro corazón está el hacer el bien. Por lo tanto, si en mi corazón está el hacer el bien, el pecado no está en mí. Pero aquel que quiere vivir, o sea, con la apariencia de cristiano, porque no hablo del mundo, porque el mundo ni siquiera es ni de derecha ni de izquierda, el mundo está totalmente afuera. Pero los de la izquierda creen que están adentro, creen que están en el grupo del Señor y no están en el grupo del Señor. ¿Cuánta gente dice, yo soy cristiano? Dice, pero odio a Israel, no tengo nada que ver con Israel, no tengo nada que ver con la ley. Entonces, ¿de qué Dios? Si después vamos a ver que el Señor, Él mismo se nombra, yo soy el Elohim de Israel, yo soy el Dios de Israel. Si Él es el Dios de Israel y vos no querés estar en Israel, ¿qué Dios tenés? O sea, sos del ejército de Azazel, de aquellos chivos que le llevan, de que tienen que llevar los pecados a Azazel donde corresponde. Salen del campamento con rumbo al desierto con los pecados cargados. Entonces, de eso se trata, haber entendido o entender esto, que si bien es más profundo, porque, por ejemplo, cuando yo hablaba de Melquisedec, ¿cierto? Es rey de justicia. Usted tiene que ser un sacerdote de justicia. Yo tengo que ser un sacerdote de justicia. Tenemos que practicar. Por eso le comparé con los fariseos. Cuando los fariseos, el Señor le dice, si no fueren más justos que los fariseos, no heredarán el reino de los cielos.
o si no practican la justicia, mayor que ellos. Entonces, eso fue la voluntad de Dios. Él vino a devolvernos ese sacerdocio del orden de Melquisedec, que sería el sacerdocio de la justicia. El sacerdocio que Dios le dio a la tribu de Leví, se lo dio porque el pueblo rechazó ese sacerdocio, porque el pueblo no quiso ese sacerdocio, y Dios formó un grupo, una de las 12 tribus como los sacerdotes. Jesús inició su ministerio cumpliendo y obedeciendo su palabra. Él no pudo empezar hasta que un sacerdote, como Juan el Bautista, fue quien lo bautiza a Jesús, que lo inicia en el ministerio. El padre de él era Zacarías, era un sacerdote de la tribu de Leví, de la orden de Abdías. Había 24 órdenes en aquel tiempo para poder servir en el templo, una semana cada uno. Entonces, un hijo de Zacarías, uno de los sacerdotes de la época que tenían una semana cada uno para servir, tuvo un hijo que fue Juan el Bautista, pero él no quiso, se negó a ser un sacerdote junto con los corruptos dentro del templo y fue a llevar su sacerdocio afuera. Él fue quien bautiza a Jesús. Por eso Jesús inició su ministerio bajo la unción sacerdotal como corresponde. Pero Jesús es un sacerdote según la orden de Melquisedec, del rey de justicia. Jesús fue quien vino y nos restaura para que podamos vivir el reinado o el sacerdocio de justicia. ¿Cómo lo hizo? En el nuevo pacto, haciendo que toda la ley, toda la voluntad de Dios, toda la Torah, todos los mandamientos estén escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. No dije nada difícil que no pueda entender. Puede que se le haya hecho una ensalada porque a veces, o yo puedo ser el culpable quizás de no enseñarlo bien, pero esto puede escuchar de nuevo varias veces y tantas veces usted quiera puede escucharlo para que usted pueda aprenderlo y después profundizarlo y llevarlo a un nivel mucho más amplio de lo que yo lo digo, donde ya le dije a dónde puede hacerlo. Es por eso, mi hermano, que si seguimos capítulo por capítulo en todo esto que hemos hablado, veremos, ¿cierto?, de que en capítulo 17, y le voy a leer un versículo, capítulo 17 de Levítico, en el versículo 7, voy a ir para allá para que lo lea, para que vea que en el tiempo aquel, el pueblo de Dios tenía la mala costumbre de ofrecer sacrificios a otros dioses, y ahí vamos a ver que los machos cabríos vuelven a aparecer de nuevo, y era una costumbre que tenían ellos en el versículo Levítico 17, 7. Y dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Levítico 17, 7. Tras los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Si usted busca este versículo en una Biblia un poco que no venga traducida del hebreo al arameo, del arameo al griego, del griego al latín y del latín al español, busca una Biblia un poco más directa que sea traducida del hebreo directamente al español, que yo se lo voy a marcar ahora. Fíjese qué dice esa Biblia. Dice, nunca más ofrecerán sacrificios a los demonios, machos cabríos. ¿Ven? Esto pasaba, y acá estoy en el capítulo 17 y recién leíamos el 16. Está ahí, un capítulo más adelante. ¿Por qué? Porque esto era una costumbre que había. Es por eso que Dios dice, traerán uno de estos machos cabríos, uno elegirán para morir y el otro que se lleve todos los pecados a Azazel. Esto que hablé recién es para que nosotros podamos entender que aquello que fue sigue siendo hoy, pero de otra manera. ¿Por qué? Porque la palabra es eterna, no cambia. Lo que cambia es de una sombra profética a una realidad de hoy. Mi hermano, ya no hace falta matar ningún tipo de animal. Murió el Hijo mismo de Dios por cada uno de nosotros. Por lo tanto, ya no es necesario. No se puede sacrificar nada. Inclusive no hay templo. No existe el templo de Jerusalén para que uno pueda ir a matar porque dice, y si alguien sacrifica algo, lo tiene que hacer en el templo, ya sea la Pascua misma, lo tenían que hacer en el templo. Pero hoy no hay templo. Sí hay templo.
somos nosotros. Y hay un sacrificio, el que hizo Jesús por nosotros. Por lo tanto, como sacerdotes que somos de este templo que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que ministrar este sacrificio, que es yo presentarme delante de Dios con el sacrificio que es Jesús en mi mano y allí caminar con Él por todo el recorrido del tabernáculo para poder llegar a su presencia. Y de esta manera enseñarles a otros para que todos puedan hacer lo mismo. Vamos a ir al capítulo 18. Ya vimos algo del 17, voy al 18, ya voy llegando a la parte final, obviamente. Y vamos a ver que el Señor dice en su palabra, yo soy el Elohim, o sea, el Dios de Israel. Algo que he mencionado hace unos minutos atrás, pero que tiene que estar claro delante de nosotros. Porque si no está claro esto delante de nosotros, voy a buscar Levítico 18, qué lindo que es cuando hay gente, ¿no? Pues yo dijera así, ya tendría uno que me está abriendo la Biblia o esa misma persona lo está leyendo. Susana Rivero dice, saludos, Pastor Enzo. Y bueno, Walter Araya, saludos, también están presentes. Y los demás que había leído anteriormente y los que siguen conectados con nosotros. Y están los que se han ido rajando cuando han escuchado, oh, qué locura, está hablando este otro, de Azazel, de los demonios, de los ángeles caídos. Y qué cosa, ¿no? Porque estos ángeles caídos de Génesis 6 son los que vuelven a aparecer en Apocalipsis. Atención, hermano. Y usted dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Obediencia. Si estamos en la obediencia, estamos guardados por Dios. Yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, la hora de prueba Dios te va a guardar si estás en obediencia. ¿Y qué es obediencia? Aprendamos. No es Nuevo Testamento solamente. Aprendamos todo aquello que es la base del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no está escrito en el aire, está escrito sobre una base y es lo que hacemos sábado a sábado o intentamos compartir. ¿A dónde me quedé buscando? Dije Levítico 18. Acá está. Bien. Acá Dios también, el Señor, habla diciendo que Él es el Dios de Israel y nosotros tenemos que entender que Él no es Dios del mundo, de todos, es Dios de su pueblo. Si yo soy de su pueblo, Él es mi Dios. Si yo no soy de su pueblo, no es mi Dios. Tendré otro Dios por ahí, tendré una virgen, un santo, algún brujo, lo que sea. Pero entonces, yo no puedo decir que Él es mi Dios si yo no soy parte de su pueblo. ¿Y cómo sé que soy parte de su pueblo? Porque estoy en las leyes, en lo que Dios ha determinado para su pueblo. Y fíjense, en el mismo 18, hay mandamientos, por ejemplo, en el versículo 6 dice, ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Yahweh. Y guarda esta palabra que dice para descubrir su desnudez. Porque descubrir su desnudez no significa verla desnuda a la persona. Obviamente que así se empieza, ¿cierto? Sino que descubrir su desnudez significa la relación directa con esa persona. Lo aclaro esta palabra porque alguno va a querer estudiar más y va a encontrar tantas cosas cuando se repite esto, que es la forma en que Dios habla, que a veces no nos imaginamos, pero que no viene en el caso hoy a hablarla. Entonces, eso era antes, pastor. ¿Cómo antes? Dice, ¿cuáles son los parientes que Dios prohíbe? Los mismos que usted prohíbe sin saber la Biblia. O sea, si no lo ha leído nunca en la Biblia, usted se va a dar cuenta. Padre o madre. ¿Qué estoy diciendo es raro? No. O sea, no hablemos de un creyente, hablemos de uno que ni siquiera es creyente. Entiende que eso no es así, pero sin embargo está acá. No, pero ya los mandamientos ya no están. ¿Cómo que no? Si están en su mente. Por más que usted sea una persona que no es creyente, esto está en su cabeza. Mire, con padre o hermana no se puede, con hermana no se puede. Hermana media, o sea, media hermana, o sea, hija de... hace papá y mamá tienen un hijo, ¿cierto? Y después papá con otra mujer tiene un hijo, es media hermana, tampoco. ¿Qué más? Tía paterna, tío paterno, esposa del tío, con la nuera, una mujer y sus hijas y nietas, con 2 hermanas, ¿qué más? Con mujer en periodo mensual, con mujer casada. A ver, ¿quién no entiende esto? Todos lo entendemos.
Sin embargo, Dios lo está marcando, lo está dejando escrito para que lo tengamos claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Es por eso, mi hermano, que nosotros cuando leemos Levítico, leemos Números, que vamos a ir después, no ahora, claro, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, ¿qué tenemos que entender? Que ahí está toda la voluntad de Dios. Que algunas de esas cosas que están allí escritas son sombras proféticas y otras no. ¿Por qué? Porque siguen vigentes como esto que estoy diciendo. No tendrás relaciones con tu papá y tu mamá. Oiga, qué ridículo esto, qué aberración, qué horroroso es escuchar hablar de esto aún sin saber nada de la Biblia. Entonces decir, no, eso era antes, o sea que ahora se puede hacer esto. Bien, ya sé que usted lo entendió y estamos claros con eso. Después, otras relaciones sexuales prohibidas. Levítico 18, 22. Habla de la homosexualidad, dice, no te echarás con varón. Y se repite en Romanos 1, 21, para que lo tengamos bien claro. Más claro todavía, otras relaciones prohibidas, que sería el bestialismo, el sexo con animales. Primero, no podemos decir que esto no sucede, sucede. Pero tenemos que entender que sucede, pero tenemos varios tipos de personas. La persona ciega que hace algo aberrante sabiendo que lo hace. Está el que no lo hace porque sabe que es aberrante, pero no sabe que eso está en la Biblia. Y está el que conoce la Biblia y obviamente conoce estos versículos y no lo hace. No lo hace por dos motivos. Porque es aberrante y el motivo principal porque Dios lo prohíbe. Entonces, usted tiene que identificarse con estas cosas y ¿qué tenemos que entender? Que esto que está hablando aquí, ¿cierto? Busca que el hombre obedezca a Dios y que sea santo. Y de eso se trata la santidad. La santidad no es el sumo sacerdote, la santidad es usted y yo que nos apartamos para Dios. Lo que sabemos que está mal, no lo hacemos. Y lo que entendemos que Dios dice que está mal, que entendemos que Él lo dice, pero nosotros no sabemos por qué. Por ejemplo, yo no sé si estoy en lo correlativo, pero habla de comer sangre. Y algunos hablamos de comer sangre y van y hablan de la morcilla. No estoy hablando de la morcilla, estoy hablando de la sangre. No comerás sangre, porque en la sangre está la vida. O sea, Dios nos quiere explicar el por qué. Pero Él, con decir no comas, ya sería suficiente. Pero Él nos explica, porque en la sangre está la vida. Y si usted come la vida de otro, que sería la sangre, usted está alterando su sistema, su cuerpo, físicamente inclusive. Entonces, Dios te dice, no comas sangre. Entonces, no piense en la morcilla, piense en la sangre. Y cuando usted piensa en la sangre, hermano, si usted agarra un bife, yo he ido con la gente europea y los americanos, comen el bife, nosotros ni comemos bife chorizo, pero no es el plato principal como el de ellos, ¿cierto? Y es un bife alto así. Ese bife es bien alto y lo comen crudo, o sea, pasado por fuera, pasado en el sentido de quemadito por fuera un poquito, pero adentro está totalmente crudo y la sangre está allí. Ahí estamos hablando de sangre. Pastor, pero usted no sabe lo rico que es eso. Por más que sea rico y que alguna vez yo no comería carne cruda ni a palo. Le digo porque lo he visto, comería la parte de arribita esa quemada y dejo todo lo otro. Yo, porque ya es por gusto, pero por obediencia, no como sangre. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo no comas sangre. Entonces, ¿qué me hace ser santo? Obedecer. Y los mandamientos de Dios son puros. Los mandamientos de Dios son la instrucción de Dios para que nuestra vida nos vaya bien. No es la intención de Dios de hacernos sufrir o hacernos padecer, sino que la intención de Dios es que aprendamos a ser santos. En el capítulo 19, nosotros ahí vemos que el Señor dice, nos da una orden, sed santo porque yo soy santo. Y acá nos da
esto es muy interesante, aprender a leer todas estas cosas que estamos viendo, porque acá vemos con claridad lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Voy a ver la hora porque ya me quedan 10 minutitos. No es que nadie me corra, estoy en mi casa y puedo darle más, sino que quiero ser prudente para que aquellos que están conectados y puedan aprender, tomen lo básico y recuerden. Pido disculpas en algunos casos que hablo básico, pero hablo para aquellos que no saben. Y los que saben tienen un montón de información en retorno, si quieren, un montón de información para aprender bien profundamente. Congregación Emanuel dice: Shalom, Pastor Enzo Domínguez desde Colonia de Achalco, Catamarca. Epa, qué bueno, se llama Congregación Emanuel. Bendiciones entonces, no sé los nombres, solamente el nombre que me ha dejado acá, que es Congregación Emanuel. Gracias entonces por estar conectado y compartir con nosotros. Voy a ir cerrando, voy en el capítulo 19, hablando de que Dios nos manda que seamos santos. Dice el 19:1, dice: habló Yahweh a Moisés diciendo, en el versículo 2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis porque yo soy santo. Obviamente que quiere decir apartado. Y ahí habla de profanar su nombre. Y yo me voy a parar acá para hacer un cierre en esto. ¿Qué es profanar el nombre de Dios? Algunos entran en la discusión que es, ustedes han visto que yo al Señor lo nombro en su nombre, que es Yahweh, al Padre. La Biblia dice Jehová. Yo no digo Jehová, yo digo Yahweh, porque es el nombre que corresponde. En la misma Biblia, Reina Valera, cuando usted va al último, busque ahí, por ejemplo, está la explicación de las cosas, no me acuerdo cómo se llama eso, donde explica, pero da varios nombres de muchas cosas. En un momento dice la palabra Jehová y lea qué dice la palabra Jehová. Dice, es una contraseña, porque cuando fue escrita la Biblia, los judíos no le permitieron, le dijeron que no escriban el nombre verdadero, que pongan un nombre de contraseña para que no sea usado mal el nombre de Dios. Lo dice la misma Biblia, Reina Valera, y dice que el nombre de Dios es YHWH, que sería la transliteración del verdadero nombre, que está en hebreo. Entonces, como no tiene vocales, no se puede nombrar, entonces usaron de contraseña la palabra Jehová. Por eso yo digo Yahweh. Pero yo digo Yahweh, decimos Yahweh casi todos, porque entendemos que ese es el verdadero nombre del Señor. Pero eso no es profanar el nombre, como lo dice acá en 19. No es que alguien diga Jehová y está profanando el nombre. No es eso. Eso no se entienda, con profanar el nombre es nombrar mal el nombre, porque si yo bien digo Yahweh, no sé si es Yahweh, si es Ya, como con más Y, no lo sé, puedo estar equivocándome inclusive en cómo lo pronuncio, pero eso no sería profanar el nombre. Profanar el nombre que habla en el capítulo 19 es cuando nosotros decimos que somos de su pueblo. Cuando nosotros decimos, yo soy del Señor, cuando decimos, yo soy de la iglesia del Señor, yo soy de Jesús, cuando nos identificamos a los demás, nosotros nos identificamos con los demás diciendo que somos de Dios y no guardamos sus mandamientos. Ahí es profanado el nombre del Señor, porque yo digo, soy de Dios, me pongo como un representante y hago lo que quiero. Entonces profano el nombre de Dios. Esto, léalo, está en el capítulo 19 y es obvio que, voy a leer Levítico 22:31. Dice, guardad pues mis mandamientos y cumplirlo, yo Yahweh. Y en el 32 dice, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Yahweh que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Como yo guardo su nombre, es guardando sus mandamientos. Cuando yo obedezco los mandamientos de Dios, yo estoy exaltando el nombre de Dios. Y cuando yo desobedezco los mandamientos, estoy profanando el nombre de Dios. Bien. Y
Ezequiel 44, 23, si lo tiene, ahí voy a terminar. Acá me escriben, en el glosario aclara el nombre divino. Muy bien, es lo que estaba diciendo yo, me faltaba la palabra glosario. Entonces yo decía, allá donde están todos los nombres explicados, bueno, ahí está, me lo corrigieron y le agradezco al hermano que me lo corrigió. Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Lo que la semana pasada hablábamos de Tahor y Tamei. ¿Qué es? Limpio y no limpio. Cuando el Señor dice, no comas sangre, es porque hay algo, mi hermano, que Dios quiere que no lo hagas, porque la instrucción de Dios es para que te vaya bien. El porfiado dice, eso era antes, y lo hace. Entonces después tiene las consecuencias. ¿Por qué? Porque no solamente la sangre es algo que Dios te está diciendo, es vida, sino que en la sangre está el ADN de lo que usted come. Y usted se hace cargo del ADN del otro. Por lo tanto, no lo haga porque eso va a traer manifestaciones en su cuerpo y eso va a traer enfermedades. Después está enfermo y usted no sabe por qué, y va al médico y busca los remedios, y busca esto y busca aquello. Y es simplemente porque usted desobedece a lo que Dios está diciendo. También dice, no coman murciélago, y mire lo que pasa. Van a China y se come todo, hay perros colgados, ratas colgadas, y uno elige el perro vivo. Oiga, estamos hablando de documentales, no que a mí se me ocurre decir esto. Uno va y dice, uy, estoy gordito, este perro está bueno, dame este perro. Oiga, ¿dónde estamos? Así, ustedes dicen, ¿todos los chinos son así? No, sabemos que no son todos los chinos así, pero China es un país que justamente es rebelde, es un país comunista, es un país que se opone a la voluntad de Dios y obviamente eso que está ahí trae maldad para el mundo entero. Pero usted vive apartado, quédese tranquilo, usted es de Dios, usted está separado, por lo tanto la mano de Dios siempre va a estar en usted. Bien. Y voy a terminar acá sí termino, en, creo que esto es 20. En el capítulo 20 de Génesis, ahí lo tengo, Levítico, dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel. Dice, bueno, vamos a leer. Dirá asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Quién es Moloc? El que le mencioné antes, es una figura humana que tiene cuerno de carneros, el chivo, que está en el desierto, que se le entregaba a él para que se haga cargo. Este es Moloc. Y la gente tenía ese ídolo, y a ese ídolo le ofrecía machos cabríos. Es por eso que Dios dice, poneme 2 machos cabríos, como lo dije anteriormente, uno es para el Señor y el otro es para este, para que vean que yo no me olvidé que el juicio de este viene. Ahora le voy mandando los pecados, se lo voy mandando, ¿cierto? Todos los pecados se los mando para allá, pero va a llegar un día que se le termina. Serán soltados en el último tiempo del Apocalipsis, ¿para qué? Para ir después vivos eternamente al infierno. Y lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra aquel varón y lo cortaré de entre el pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloc. O sea, estamos hablando primeramente de idolatría, ¿cierto? Entonces, ahora me voy al 12, creo que era el 12 que quería leerle, para llegar al final. No es acá. Bueno, no es acá, lo voy a dejar ahí porque si no, me voy a meter en otros temas que son justamente los que habla de... ya sé cuál es. Espérenme, esto no es un programa de televisión, recuerden, ¿no? Acá está, en el 19, quería terminar con esto. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque yo soy santo, yo Yahweh vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Fíjese qué cosa, qué simple. Dios está nombrando el quinto mandamiento,
honrar al padre y a la madre, pero acá está diciendo, dice, temerán a la madre y al padre. Y por eso quería terminar con esta frase en estos últimos minutos. En la cultura hebrea, en la cultura que nosotros tenemos que aprender, porque así Dios le enseñó a ellos, y obviamente para que lo aprendamos nosotros, aunque nosotros no éramos hebreos y ahora lo somos, o no éramos de Israel y ahora lo somos, debemos aprender estas cosas. Acá dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Ves que está al revés? En el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre y vivirás largos días y tendrás largos días de vida. Acá dice madre, padre. Porque acá nos está enseñando algo que el pueblo de Israel lo sabe bien y nosotros no. En su cultura, que tenemos que aprenderla, es así. Un hombre se casa con una mujer y tienen un hijo. La mujer, la mamá, es la que toma al niño, por eso lo amamanta, lo tiene en su pecho, en sus brazos y está continuamente con él. Y el hombre está, si bien cerca de la mujer, trabajando, haciendo sus cosas y demás, y siempre en el cuidado también del niño, pero es la mamá la que tiene al niño, no es el papá. ¿Cierto? No estoy diciendo que el papá no pueda hacerlo, pero el papá no puede amamantar, hermano. Hay que entender que está hablando de algo que es práctico. La madre, que se encariña con ese bebé, como el padre también, pero de una manera distinta, ¿cierto? Yo veo mujeres que pueden tener 2, 3, no sé cuántas horas un niño en los brazos. Yo el niño en los brazos lo puedo tener 5 minutos y empiezo a dolerme todo. ¿Y cómo hace una mujer? Y ya cuando el niño es más grande lo enganchan acá en el costado y andan con el niño por todos lados y yo lo alzo. Cuando mi esposa me sabía decir, tenémosle un cachito y yo, ay, dale, al minuto ya pedía ayuda y ella lo tenía todo el día. Entonces, ¿cómo puede ser? La madre tiene un trabajo muy especial y una relación tan íntima con el niño, pero en su cabeza, escuche esto, en su cabeza, ella está preparando a ese niño, que ella es la que físicamente lo tiene constantemente el niño y está con él en todo, que lo está, mira cómo duerme, lo cuida en todo momento. Todo su trabajo es el cuidado del niño para que el niño pueda ir al padre. Cuando ese niño comienza, llamemos a caminar, a andar, a entender un poquito más de la vida, estoy hablando de 5, 6, 7 años, una cosa así, el padre lo toma de la mano porque la madre ya instruyó a ese niño que ella hace la primera parte porque el padre va a hacer la segunda parte. Y el padre toma a ese niño y cada Shabbat, como hoy, va a la reunión con el niño. Y el niño se sienta y escucha la palabra, como lo hacemos acá, pero imagínense que ahora lo hacemos porque estamos en esta situación pandémica y no podemos, hay un aislamiento social y tenemos que hacerlo así, pero si no estaríamos en una iglesia y el niño estaría allí escuchando la palabra. ¿Y cuál es el trabajo de la madre? Ya después, entregárselo al padre para que el padre haga el segundo trabajo que tiene que hacer. La mamá le enseña al niño, lo cobija, le da su amor, le da la comida, hace todo por el niño. Y diciéndole, tenés que acompañar a tu padre, tenés que seguirlo a tu padre. Él es tu ejemplo, tu padre, no que ella no lo sea, hermano. Está diciéndole, es tu ejemplo, tenés que seguirlo a él y hacer las cosas como él las hace. Y el niño llega a tomarse de la mano del papá y con total libertad el niño empieza a ir a las reuniones. Y el padre va llevando a ese niño a las reuniones todas esas veces hasta que el niño llega a una mínima madurez y entiende que el mismo padre le está diciendo, este es tu verdadero padre. Ese es el camino que tiene un niño hebreo. No que lo va a abandonar y lo va a dejar ahí en la iglesia. No es eso. Sino que el camino del padre es llevarlo. Es por eso que a los 12 años, los niños, actualmente todavía eso pasa, a los 12 años, a los niños se los declara hijos de la ley, hijos de la Torá. Significa, no use la palabra ley, ya sabemos que la palabra ley no es el nombre verdadero, es la palabra Torah, hijos de la Torah. Es por eso que vemos en la Biblia a Jesús con sus 12 años en el templo. Y papá, entre comillas, José y mamá, María, no entendieron qué hacían en el templo perdido, a dónde querían que él estuviera. Él dijo, estoy en los negocios de mi padre, ya tenía 12 años. María hizo un buen trabajo en cuidarlo a Jesús en esa niñez,
para pasárselo al padre, que el padre lo acompañe, en este caso José como padre, lo llevara a la sinagoga, a las reuniones, cada Shabbat, ¿cierto? Y el niño fuera aprendiendo. Y cuando ya tuvo los 12 años, en el templo, quedaban admirados los fariseos del conocimiento que tenía Jesús, porque María y José habían hecho un buen trabajo, aunque no lo entendieron bien todavía, que él tenía que estar en los negocios del Padre. Así deberíamos ser nosotros, ¿cierto? Como mamá y como papá. Es por eso decía este versículo, cada uno temerá a su madre y a su padre. Y está al revés, cambiado. ¿Por qué? Porque acá te está dando el orden. En el mandamiento dice, honrarás al padre y a la madre. Hay nivel de autoridad. Acá hay nivel de presentación. La mamá toma al niño, se lo entrega al papá y el papá le termina entregando el niño a Dios. Siempre será su hijo, pero ahora el niño comprendió que tiene un padre verdadero que es el Señor. Mi hermano, voy a cerrar, voy a terminar agradeciendo a todos ustedes que estuvieron compartiendo conmigo aquí. Sé que quedan muchísimas cosas por hablar y por decir. He tomado lo que a mí me interesó levantarle y enfocarme. Luego a las 3 de la tarde estaré en la reunión que también se televisa por aquí, que es la reunión de la iglesia de allí de Cosquín, donde está el pastor Nico, Adrián y otros más. Entonces allí estaré y allí escucharé que otros participantes comparten. Eso me va a edificar a mí también y compartiré con ellos también mi pan y mi vino, porque allí levantamos en un determinado momento la copa y estamos todos juntitos. Yo siempre estoy allí donde se comparte la palabra, donde se alaba al Señor, se comparte la cena, siempre estoy compartiendo con ellos. Entonces dejo el saludo de los últimos que dejaron acá. Por ejemplo, Gise dice, qué hermosas palabras, me encantó la enseñanza. Gracias, Gise. Horacio dice, excelente enseñanza, Pastor Enzo. Gracias, Horacio. Juan Franco Cuarín dice, bendiciones, Pastor Enzo. Bueno, entonces me despido de todos ustedes. He tenido una guerra más o menos aquí con el internet. Espero que en Facebook creo que no se cortó, pero en retorno he tenido algunos inconvenientes que no sé por qué. Después veré si el internet no ha estado hoy a la altura. Pero un saludo grande para todos. A partir de 3-4 horas ya estará puesto todo este video en la página de retorno donde dice Parashat, que significa porciones, en video. Va a encontrar que hay parashá que están escritas, como la que hacen la iglesia de Cosquín, que es la de 2019-2020. Allí tiene todas las parashá por semana. Y me faltó antes que se vaya. Seguramente que ahí leo porque ahí está. Espere, cuando me quiero ir pasan estas cosas. Para la semana que viene vamos a leer, acuérdense, hemos dejado aquí en el... me queda un versículo, lo había marcado, pero ya no llego, queda flojo que lo haga el último. Para la semana que viene vamos a leer desde Levítico 21, del Levítico 21 a Levítico 24-23. Levítico 21 a Levítico 24-23. Allí vamos a terminar el Pablo Márquez. Uy, mira, se me tildó acá, pero ahí está. Pablo Márquez dice, buenísimo, pastor. Lean, gracias, pastor, por la enseñanza. Saludos, gracias. Comunidad de Fe Cosquín, excelente, como siempre, pastor Enzo, gracias. Comunidad de Fe, en retorno se corta un poco. Sí, eso es el problema que he tenido, que lo estoy viendo a medida que voy trabajando. Y Cristian Codini dice, hermosa enseñanza. Agradezco a todos los conectados, que algunos puedo verlos, los que están allí. Y en la parte final, decirle que nos vemos para el sábado que viene. Y lo último que le estaba diciendo, que lo corté, es de acá a 3-4 horas va a poder ver este video grabado en la página de retorno. Hace clic en para allá, baja, busca video y allí va a estar este video, que ahora no está. Y va a estar el video de la semana pasada, el de hoy y los versículos a leer para la semana que viene. Bueno, entonces un gran saludo para todos. Me despido de todos ustedes, como siempre lo hago, con un video
de invitación para mañana a las 7 de la tarde. Mañana domingo yo estoy a las 5 de la tarde. Es cierto que es sábado. Mañana domingo a las 5 de la tarde hago el programa Camino a Pentecostés. Mañana domingo 5 de la tarde. Y el lunes a las 19 horas está el doctor Horacio Corneli con su excelente enseñanza de la Facultad Bíblica Internacional. Que Dios le bendiga a todos. Nos vemos. Chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a